Vamos a comenzar la lección. Vale. Entonces, otra vez, buenos días, que Dios los bendiga. Estamos en Hechos, en el capítulo 2. Nos desviamos ya que los últimos 4 capítulos de Ezequiel hablan de la reconstrucción del templo. Y sabemos que el templo es la iglesia, el templo somos nosotros, entonces no hay mejor un libro de reconstrucción, de aplicación a esa enseñanza que el libro de los Hechos. Y vamos a tener una pausa en el libro de Ezequiel, estudiar el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2. Hemos visto cómo Jesús les habla a ellos antes de ascender a los cielos y les promete que se va a cumplir la promesa que Dios había hecho de que van a recibir el Espíritu Santo. Y nos brincamos directamente al capítulo 2. Vimos cómo el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y cómo empezaron a predicar. Y hemos llegado hasta el versículo 36 del capítulo 2. Pero antes de seguir adelante, o hacer un resumen, nos brincamos una sección del capítulo 1 que comienza con el versículo 12 hasta el versículo 26. Y yo quiero que lo leamos y luego que me digan ustedes por qué está ahí y qué es el propósito por el cual está escrito. Así que vamos a, por favor, leer Hechos 1, del 12 al 26. Necesitamos un par de lectoras. Está ahí la hermana Zaida, Okay, que puede yo leer la puedo leer, mitad, sí. y otra hermanita que lea el resto. Yo Okay, estoy yo aquí. Ok. Ya está, Alex. ¿Quién? Zaida y Alex. Ok, empiezo entonces. Voy a leer hasta el 20, ¿no? Yo. ¿No? Está bien. Ok. Del 12 al 20. ¿O no? Sí, exacto. Sí. Ok. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a 2, a José, llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál elige de estos 2, para que tome el cargo de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Ok. Entonces, hermano Edward, explíquenos, por favor, por qué cree usted que está esta parte del libro de los Hechos aquí. ¿Cuál es la importancia para nosotros y qué es lo que debemos de aprender? Hay muchas cosas, creo yo, hermano, desde el capítulo 1. Primero, el trabajo que tenían que realizar los apóstoles, ¿no? Por medio del Espíritu Santo.
y era necesario también que por lo menos que los apóstoles estuviesen completos en ese sentido, ¿verdad? Porque había alguien que hacía falta y bueno, ahí podemos darnos cuenta también una gran enseñanza que el apostolado era únicamente la elección por los que habían estado con Jesús desde que él fue bautizado hasta su ascensión, ¿no? Y todo lo que vimos la semana pasada, el propósito de establecer también ya la iglesia, aunque no estaba nuestro Señor Jesús, pues su Espíritu Santo estaba con los apóstoles, ¿no? Y vemos lo que Pedro dice, que lo que estaba aconteciendo era por parte del Espíritu Santo y según la promesa o según lo que el profeta Joel había dicho, ¿no? Desde tiempos, unos 800 años tal vez atrás, de lo que la promesa del Espíritu Santo. Entonces yo creo que todo el libro de los Hechos se desarrolla básicamente, si nosotros nos damos cuenta, cuando comienza el trabajo de los apóstoles, vemos que es porque ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Y todo de ahí en adelante, lo que ellos van a realizar, no lo hacen porque ellos tuviesen esos poderes, sino porque el Espíritu Santo les daba. Y cuando el Espíritu Santo les negaba algo, pues ellos respetaban, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que aprender hoy en día, aprender a ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios, ya que lo tenemos, y saber que solamente necesitamos obedecer para poder alcanzar nuestros objetivos como cristianos. Y pudiéramos hablar de mucho, hermano, pero creo que en resumen podríamos hacer eso, y sobre todo pues ya las fuerzas que Pedro iba a tener. Me llama mucho lo que vimos la semana pasada de que Pedro ahora comienza a hablar. Algunos días atrás había negado a Jesús, pero ahora no le va a importar eso. Ahora está lleno del Espíritu Santo. Tiene fuerza, tiene ánimo y sobre todo su fe ya está más afirmada por lo que ha visto a Cristo resucitado. Bueno, eso podría comentar. Hermanito, muy bueno. Hermano Edwin. Parece que no está ahí todavía. Pues vamos, mientras llega el hermano Edwin, vamos a preguntarle a un hermano Henry Flores. Y me hace el favor de explicar los primeros dos versículos, el 12 y el 13. El 12 y el 13. Dice que volvieron otra vez del monte, donde era un lugar triste para poder estar reunidos ahí limpiándose sus heridas. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Pedro tenía una suegra, que es el que estaba casado, pero aquí vemos que él moraba con Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, todos los apóstoles. No creo que había celos en la iglesia, porque este hombre está viviendo con ellos, con los hermanos, y no está con su esposa, con su suegra, con su familia. Y creo que era más porque estaban tratando de fortalecerse unos a otros, de crecer, de madurar, y no querían que hubiera celos o amarga contención contra ellos. Querían tener todo junto en común. Entonces, cuando Felipe y Tomás y ellos vieron que se estaban reuniendo el grupo, Pedro se levantó y empezó entonces a predicarle y hablarle sobre lo que estaba pasando. Que necesitaban los 12, no solamente los 11, pero necesitaban terminar el grupo completo, cerrado. Aquí hay bastante carne para poder predicar y para poder enseñar y para poder
ir más adelante, despacio, pero a ir adelante para entender bien el asunto que tenían ellos en mano, a hacer las cosas como Dios quería, o hacerlas como ellos querían. Y la suerte que echaron cayó sobre los hermanos que estaban con ellos desde el principio. Y algunas veces vemos cuando echamos suerte que no es algo bueno, pero aquí era algo bueno, era la manera que Dios podía controlar más la situación y podía entonces tratar de ayudar para que estén en camino correcto. Ok. Cuando dice Simón es celote en el versículo 13, entonces, Imagino. ok, celote. No era un nombre de esa persona, era como decir un apellido, ¿no? Era un sobrenombre. La actitud, el carácter. Practica el carácter. Era como un apodo, un nickname. Sí. En mi pueblo había un hombre que se llamaba Juanito Manota, pues tenía una mano que cuando le daba un galletazo a otro hombre lo tumbaba. Y yo nunca aprendí el apellido de él, simplemente lo conocí por Manota. Y él era zealous, Dallas, tiene muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? sí, Celoso, pero no celoso de malo, sino celoso de entregado a su trabajo, ¿verdad? amén, amén. Eso es el significado de celote en inglés. Bueno, en la Biblia, ¿no? Dallas, En la Biblia. Y aquí también habla de Judas, hijo de Jacobo. ¿Es el mismo Judas que estuvo hasta el fin o es otro Judas? ¿dónde? ¿En qué versículo? En el mismo, Al en el final mismo del 13. el 13. Al final del 13. Es el hermano de Jacobo. Ok, ok. No era Judas el malo, el Iscariote, ese ya había muerto. Es el Exacto. otro Judas. Era el hermano de Jesús, ¿no? Buena pregunta. ¿Alguien sabe? En algunos lugares dice que sí era. Es Judas, hermano de Jacobo, medio hermano de Jesús. Por padre y por madre. Medio hermano, dice. ¿Qué significa esto? El padre de Jesús era Ah, Dios. que era hijo de María José. era hijo de María y José, ¿no? Sí. No, ajá, exacto. Exacto. No era el padre, no era el mismo padre de él. Ah, sí, exacto. Sí, ok. Cosa que Jesús Exacto. era de Ya Dios. le cayó el 20. Bueno. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Es Entonces, el mismo que escribe Judas, el libro de Judas. Estoy aprendiendo. sí, es el mismo que escribe Judas. Pone. Y ahí sale qué Judas es al principio, en los primeros versículos. ¿Verdad? Hermano. Entonces, Hermano Roberto, sí. aquí en el capítulo 12 que ellos regresan al aposento alto, dice el 4 que ya Jesús se los había dicho en una oportunidad que estuvo con ellos, que
que tenían que regresaran, que no se fueran de Jerusalén. Y como en Jerusalén tenían el aposento alto, que era donde se reunían, pues ahí se regresaron. Okay. Pero una de las cosas que debemos entender es que están obedeciendo las directivas, lo que Jesús les dijo que hicieran, ¿verdad? Ya no hay tantas dudas, ¿verdad? Cuando Jesús murió, aunque les había dicho lo que tenían que hacer, en vez de hacer lo que tenían que hacer, se fueron a pescar otra vez, ¿verdad? Entonces, una vez que Él ya está con ellos antes, 40 días, y pasa todo ese tiempo con ellos estudiando otra vez y prometiéndolos y haciéndolos entender, entonces ya empezamos a ver que hay una obediencia de parte de ellos de hacer las cosas tal y como Dios había mandado. Y probablemente escogen a otro más para que sean 12, porque Jesús había escogido 12. Entonces, si querían hacer las cosas como Él dijo, hacerlas como Él dijo, simple y llanamente, no necesitan estar comentándose. Y también debemos de ver que están en el aposento alto, pero son 120, o sea, están varios discípulos, y es así como en el principio, entre los discípulos que había, Dios escogió a los 12 apóstoles. Estaban reunidos los discípulos cuando Él escogió a los apóstoles, en el capítulo 6. Entonces, entre ellos escogieron, y aquí entre ellos van a escoger otra vez al 12avo. ¿Okay? Ahora, tenían unas ¿cómo se dice? Requisito para poder hacer uno de los 12. No cualquiera podía ser el 12. El requisito era que tenía que estar con ellos desde el principio, desde que Jesús fue bautizado hasta que ascendió al cielo. ¿okay? ¿Por qué? Porque ellos habían sido escogidos de esa manera. Exacto. Porque ellos habían sido escogidos de esa manera. Ok. Ahora, el versículo 14 me interesa mucho porque tiene una cosa muy importante ahí, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué podemos entender de esa escritura, hermano Juanito? ¿Qué podemos aprender? Pues el gran ejemplo, ¿no? De la perseverancia de los discípulos, los hermanos. Dijiste hace un momento, estaban obedeciendo lo que las instrucciones que Jesús les había dado. Por eso es de que venían de Jerusalén, estaban en el aposento alto. Entonces, para nosotros es un gran ejemplo, ¿no? Que estaban reunidos, estaban perseverando en la oración. y cuando hablamos de cuando meditamos en lo que es la oración, es necesario también que crezcamos en ella, ¿no? Vemos que cuando uno se allega ante Dios, aparte de ser con una actitud humilde, debemos de rogar, ¿no? No debemos de ser como algunos hijos, ¿no? Cuando nada más se trata de pedir a sus papás, hablando terrenalmente, ¿no? De que se hace como una costumbre pedir, pero sí necesitamos rogar, ¿no? Cuando rogamos, está envuelta nuestra fe, ¿verdad? La necesidad que tenemos, la confianza que tenemos, la certeza que tenemos, ¿verdad? Al orar. Y pues aparte de estos hermanos, el ejemplo que dan de oración, que perseveraban en la oración, pues es de que estaban juntos. Y también
estaban involucradas las mujeres. ¿Alguien más? Gracias, hermano Juanito. ¿Tiene algún comentario más sobre el versículo 14? El 12, 13 y 14. ¿Quiere ir juntando? Y cumplían con, tenían la esperanza en la promesa de que si dos o más se ponen de acuerdo en un asunto, es concedido. También, si hay algo que nos distingue del mundo, o si algo va a mover a alguien a que llegue a Jesús, es que nos amemos los unos a los otros. Entonces ellos perseveraban en el amor fraternal, en el amor ágape, porque ellos, ágape también es festín, un festín de amor, que ellos compartían los alimentos en su casa, las oraciones, tenían todo en común. Así eran los cristianos del primer siglo. Entonces se amaban los unos a los otros y perseveraban en las oraciones, compartían los alimentos, nadie decía ser suyo los bienes materiales, sino que si había algún necesitado, vendían sus bienes para cubrir esa necesidad. Y como dice Juan, si hay algo que nos distingue o como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, es que nos amamos los unos a los otros. Entonces el segundo gran mandamiento que Jesús les enseñó a todos, a sus discípulos y a todos, a la multitud cada vez que él también les hablaba. Ok. Gracias, Lisbeth. ¿Quién más quiere comentar sobre esos primeros 3 versículos del 12 al 14? Si hay algo más que podemos aprender. No le oigo, hermano Henry. Necesito prender su micrófono. Cuando dice que hay oración y ruego, es lo mismo que en Filipenses 4:4, que dice que presenté vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Es una manera de reforzar que no solamente es el pedir, pero el pedir también y rogar, que es como suplicar. ¿No? Que sea serio la cosa, que no sea solamente, ¿sabes?, de pasada, una oración corriente. Okay. Sí, es muy bueno eso. No es cuestión de exigirle a Dios, sino es cuestión de rogarle, o sea, de abajo para arriba, ¿no? Bueno, Jacobo, ¿tiene algún comentario? Eso es sobre los versículos del capítulo 1, del 12 al 14. No le oigo, hermano Jacobo, no le oímos. Estamos en Hechos 1. No se le oye. Parece que tiene prendido su micrófono, pero no se le oye. No está funcionando el sonido. Hermano Roberto, Jacobo está en otra línea. Ahí está. Jacobo está pidiendo tu opinión. ¿Se escucha, hermanos? Sí. Hermano, sí. Hermano Henry Flores, un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Para todos. Hermano, quería hablar sobre el versículo 13
Hechos 1:13, donde dice Simón el celote, el apóstol de Jesús. Lo que entiendo es que los celotes eran un partido, así como los fariseos, como los herodianos, como los saduceos, ¿no? Fariseos, grupos que habían ahí en el pueblo judío, y que estos celotes eran un grupo violento que querían la liberación de Israel, pero por medio de la violencia. Eso es lo que entiendo yo por Simón el celote, y que él probablemente pertenecía a ese partido de violentos, pero Jesús, quien nos ama a todos, él escogió a este hombre sabiendo cómo era, lo que era, para usarlo como su instrumento, como su apóstol. Amén. Amén. Y gracias, Jacobo, por esa aclaratoria, muy buena. Celote, hermano, lo que yo he leído también es como eran guerrilleros opuestos al gobierno, eran hombres rudos, fuertes, que pertenecían a una guerrilla, eran como guerrilleros que estaban en contra del gobierno por muchas cosas, ¿verdad? No sabemos las razones correctas, pero lo que yo leía acerca del celote es eso, que era un hombre rudo, fuerte, que era de pocas palabras, un guerrillero, pues, un guerrillero. Eso es lo que es el celote, y pues el versículo 14, pues todos perseveraban, dice, todos estos refiriéndose a los 12 que nombró el versículo 13, perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego. Oraban, permanecían, dice, perseveraban, permanecer en oración, unánimes, juntos, unidos, porque era el comienzo iban a tener una tarea muy difícil, y era necesario permanecer unánimes, ¿verdad? Porque iba a ser el comienzo de la iglesia, fue una tarea muy difícil, por lo que se ve después en el libro de Hechos, ¿verdad? El comienzo de la iglesia, perseguidos, entonces era necesario perseverar y estar unánimes, ¿verdad? Ahora sí, como se dice, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, en unidad y sobre todo perseverar en algo muy en nuestra vida cristiana. El señor John MacArthur dijo que la oración es como nuestro respirar, debería ser como nuestro respirar. Cuando dejamos de orar, tendría que ser similar a dejar de respirar. Entonces ahí la magnitud de la oración. La oración es muy importante, pero siempre con ruegos, siempre rogando, no decretando como lo hacen algunos hoy en la actualidad, no dando órdenes, porque no somos nadie para exigirle a Dios, pero sí, la oración debe ser siempre rogando. Pues eso es la importancia, ¿no? De perseverar. Igualmente nosotros en la actualidad como iglesia tenemos que perseverar también unánimes, buscar la unidad. Jesús, cuando iba a ser ascendido, cuando él iba a regresar a la diestra del Padre, en Juan 17, ¿verdad? Vemos la oración de la unidad, donde él oró para que esta unidad perseverara, ¿no? Y esa unidad es la que tenemos que buscar hoy en la actualidad. Es difícil, sí, mis hermanos, es difícil, pero rogando a nuestro Dios en oración podemos conseguirlo. Sería todo. Muy buen comentario, Edwin, especialmente la última parte o sea, la unanimidad
es básica y fundamental para que Dios escuche nuestras oraciones. Para que escuche. Porque si estamos peleados entre nosotros, ¿a quién va a escuchar? No puede ser, ¿no? Realmente la unión también tiene que ser de corazón, hermanos. Un mismo sentir, un mismo pensar, ¿verdad? Como decía también el apóstol Pablo. Y de esa manera, pues la oración siempre va a tener mucho valor, mucha fuerza. ¿Algún comentario más antes de... No callen para siempre? No, no es cierto. Hermano, hermano Robertito, solo una pregunta, por favor. Celote, sobre lo que dice Simón Celote. Judas Iscariote también era de ese grupo de celotes, hermano, porque él, desde el principio cuando estaba con Jesús, él siempre seguía a Jesús más porque quería que él sea el que pudiera luchar contra aquellos, contra aquellos hombres, ¿no? O sea, Judas Iscariote quería que Jesús sea el que luche con ellos, o sea, a favor de lo que él estaba persiguiendo, o sea, buscando, ¿no? Luchar contra los romanos, creo yo. No sé, no me acuerdo muy bien sobre esto, pero de ese grupo de celotes era también Judas Iscariote, como Judas, Simón el celote. Esa es mi pregunta, por favor. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Hermano Roberto, creo que ahí especifica a Simón como el celote. Parece que eso resalta que él era el único celote en el grupo. ¿Pero qué es celote? ¿Celote era algo especial? Era un partido, dicen, que quería la independencia del pueblo judío a mano de los romanos, pero por medio de la violencia, no por medio de la paz, la conversación, la diplomacia, sino por medio de pelear inclusive ellos llevaban una daga, una cuchilla pequeña escondidos dentro de su ropa, y cuando tenían oportunidad de encontrarse con algún soldado romano, lo mataban a traición. Eso es lo que dice la historia. Sí, hermanita. Pedrito Rodríguez en el chat puso terroristas, para que tengan una idea, ¿no? Terroristas. Ya. Pero sí, entendamos que eso era, ¿no? Eso no es la única cosa mala que puede hacer una persona para ser enemigo de Dios, ¿verdad? Pues, más bien, Iscariote, tenemos que él más que nada tenía amor al dinero, ¿no? Eso es lo que le gustaba a él, porque dice que sustraía, era el que llevaba la bolsa de los apóstoles cuando ellos andaban haciendo su trabajo misionero, y dice que sustraía de ahí, él robaba. Un punto más, nada más, en el versículo 14, para seguir adelante. Pues, se dan cuenta que ahí estaban las mujeres y que también estaba María, madre de Jesús, y también estaban sus hermanos, ¿no? Y eso es especial, porque después de eso ya María ya no la vamos a ver para nada, pero sí sabemos que estaba con él. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús cuando estaba colgando en la cruz a Juan? Y aquí tu madre. ¿Verdad? Le dijo, he aquí a tu madre, y a ella le dijo, He aquí tu hijo. he aquí tu hijo, enseñándole a Juan, ¿verdad? Vemos que Juan está ahí, y ¿quién está con ellos? ¿Quién está cuidándola? Juan está cuidándola, ¿verdad? Está recibiendo el consuelo. Seguramente estos hermanitos de
de Jesús y especialmente a la mamá tenían que estar sufriendo un dolor tremendo, ¿no? Tremendo. Un sentimiento por lo que habían visto, pero estaban siendo consolados por los hermanos y estaban haciendo lo mejor que se puede hacer, que es rogando oración. ¿Okay? Bueno, entonces en el versículo 15 hasta el 22, del 15 al 22 es el discurso, el primer discurso del apóstol Pedro a los 120, con la necesidad de escoger un nuevo apóstol, seleccionar un nuevo apóstol, pero hacerlo con la voluntad, de acuerdo a la voluntad de quién, de Dios, ¿verdad? Porque en el versículo 24 va a decir, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos nuestra, ¿cuál de estos los has escogido? O sea, ellos quieren que Dios sea la persona que ha escogido. Ellos escogen basados en los requisitos que ellos pusieron, pero luego de todos modos le dejan a quién escoger el oficio. Le dejan a Dios escoger el oficio, a la persona que va a oficiar. Eso es importante que nosotros entendamos, porque cuando nosotros buscamos los requisitos y gente que cumple los requisitos, pero la palabra misma dice que los apóstoles, los pastores han sido puestos por el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 20, versículo 38. El Espíritu Santo es el que los pone. Entonces, perdón, 28. Entonces, sobre esa base tenemos que entender que Dios es el que está encargado de hacer las cosas aquí. Ahora, ya hemos hecho la lectura, pero yo quisiera que viéramos otra vez un par de versículos de cada uno. Vamos a ver del 13, perdón, del 15 al 18. Vamos a pedirle al hermano Joshua que nos haga el comentario sobre el 15 hasta el 18. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad de todas sus entrañas y se derramó. Bueno, Pedro está ya reunido con los hermanos después de que ha regresado del monte de donde están despidiendo a Jesús, donde cobraron ese ánimo, donde recibieron la fuerza y donde también recibieron instrucciones acerca de Jesús, de que se quedasen en Jerusalén por las promesas que se iban a cumplir en la vida de ellos y por la derramación del Espíritu Santo en ellos. También Dios empieza a ministrar aquí en la vida de los apóstoles y era necesario, dice Pedro, que los 12 estuvieran antes de iniciar el ministerio o antes de que la iglesia se iniciase. Hay un dato muy importante para los judíos, es de que en la sinagoga lo que significa es que están reunidos un grupo de personas. Para conformar una sinagoga se tenía que disponer de 12 hombres. Si no había 12 hombres, no podían iniciar una oración. Entonces, para ellos como judíos, representaba que cuando algo se iba a fundar, cuando algo se iba a establecer, tenía que haber por lo menos 12 hombres. Y aparte de esto, pues hay una promesa por cumplirse por boca del Espíritu Santo que
que dijo a David acerca de Judas, de que iba a haber un traicionero de alguien para que entregase a Jesús. Bueno, esto fue dicho porque era necesario que el Cristo padeciera, dice, pero uno de ellos iba a ser el que dio la espalda a Jesús, y sabemos muy bien que era Judas el Iscariote. ¿Qué le llevó a Judas a entregar a su Señor? Pues bueno, ya ustedes lo decían, y nosotros lo sabemos, por la ambición y su codicia al amor al dinero, ¿no? Entonces, en aquel tiempo ofrecían 30 monedas de plata para vender al Señor Jesús, que fue el precio por el cual Judas pues prácticamente entregó al Señor. Y también porque en esto pues dice que conocerán, o sea, Pedro está hablando a los hermanos que era necesario que se cumpliese por medio de la profecía para que ellos podían invocar al nombre de nuestro Dios, como lo hacían un poquito atrás, ¿no? Con el verso 14, que a través de la oración y del ruego determinarían quién iba a ser elegido, ¿no? Entonces están preparándose aquí, o está dando a conocer Pedro de que desde antes de esta profecía era necesario que se cumpliese para elegir a un sucesor de Judas, alguien que iba a tomar para poder iniciar el ministerio y poder pues prácticamente anunciar el evangelio sin antes que esperaban esa promesa, la segunda promesa que se cumple, ¿no? Cuando derrama nuestro Dios el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en dones de lenguas. Pero era necesario esto para que pudiese llevarse a cabo la obra. Y pues como lo vemos de ahí, que no solamente ellos iban a elegir, sino que ellos sabían que la elección fundamental como apóstoles que tenían y como enseñados de nuestro Señor Jesucristo, era que el Señor era el que elegía. Ellos solamente tenían que recordar lo que a través del Espíritu Santo habló a David, para que con ello pues se cumpliese la profecía y de que alguien iba a tomar este lugar. Bueno, ese alguien tenía un requisito, pero más adelante lo vamos a ver, que era el requisito que lo que tenía para así encajar y empezar el plan, el ministerio, o empezar ahí la iglesia, aunque se funda en el 33 después de que se bautizan. Pero es sumamente importante de que todos en ese momento estaban unánimes en la oración. Debido a eso ya oraron. Ahora Pedro está diciendo que cuál fue el motivo quizás de la oración para elegir a alguien, a un sucesor. Entonces, el día de hoy es necesario, como a nosotros, en la iglesia, debemos estar unánimes en la oración y el ruego por la quizás por la encomienda a un hermano en un nuevo ministerio, para que el Señor pueda bendecirlo y pueda ayudarle y pueda darle de su sabiduría. Pero la tarea más importante de nosotros como iglesia es de orar no solamente por los ministros, sino por toda la congregación que lleva, por los niños, jóvenes, cualquier ministerio, cualquier decisión que se pueda tomar, siempre dejarlos en las manos de Dios. Ya decíamos que Él es el que tiene la última palabra. Bien lo sabe que el Señor es el que conoce el corazón, Él conoce la vida de cada quien, y cuando somos fieles en lo poco, pues en lo mucho nos podrá el Señor. Así que esto es lo que entiendo de este comentario del versículo 15 al 18, hermano. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Excelente. Hermano Juan Lugo, si está ahí, quiero que por favor explique lo que dice el versículo 16. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a
No sé si está por ahí, hermanito Juan. Sí, hermano, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan, hermano? Sí, hermano. Ok. Dice la escritura, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Nosotros hemos visto, hermano, a través de la escritura, una de las cosas más importantes que Jesucristo nos vino a enseñar fue que la escritura debía cumplirse, ¿verdad? Hemos aprendido que él le dijo a la gente, ¿verdad? Una de sus enseñanzas fue: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Entonces, lo que estaba escrito anteriormente acerca de este personaje de Judas, pues se tenía que cumplir, ¿verdad? Es importante notar aquí que la misericordia de Dios es para todos, ¿verdad? No importa si eres bueno o eres malo dentro de las cualidades de las que como personas podemos tener. Pero aquí lo importante es darnos cuenta, hermano, que Dios da la oportunidad a todos, ¿sí? Sin importar lo que haya en nuestro corazón. De hecho, la Escritura nos enseña que Jesucristo se compadece de todos nosotros. Entonces, fue el caso de Judas, ¿verdad? Aunque estaba escrito que un personaje iba a surgir con la intención de entregar al Señor, todavía tenía la oportunidad de parte de Dios de poderse arrepentir, ¿verdad? Es importante entonces hacer notar eso. Y a veces Dios nos da la oportunidad de corregir lo malo que hemos hecho, ¿verdad? Desafortunadamente para este hombre, dice la Escritura que su arrepentimiento no fue para salvación. Entonces, con eso podemos nosotros darnos cuenta que Dios da la oportunidad a todos, sin importar lo que haya en nuestro corazón. Siempre lo que Dios va a querer es que el ser humano se salve. Y aunque Judas, ¿verdad?, cayó y cumplió las expectativas que estaba escrito acerca de este personaje, pues debemos quedarnos con eso, ¿verdad?, de que Dios, a pesar de todo, desea que el pecador se salve, ¿verdad? Estábamos escuchando los comentarios de los hermanos acerca de los elotes y lo que eso significa. Y podemos entender entonces que el actuar del apóstol Pablo cuando llega a Atenas, dice la Escritura que su espíritu se enardecía. Tiene que ver con esto, porque aunque Pablo estaba molesto por tanta idolatría que él observaba en la ciudad, predominó el amor hacia el pecador. Es exactamente lo que Jesucristo resaltó en cada una de sus apariciones ante las personas, ¿no? El amor hacia el pecador. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, Juanito. Muy excelente. Ok. Entonces, vemos que Dios tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra ya en Juan capítulo 13, cuando él estaba en la última cena con los apóstoles. Dice la palabra ahí que los amó hasta el fin. Y ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas. Amó hasta el fin. Y aquí claramente el 17 dice, y era contado con nosotros. ¿Y quién lo seleccionó? ¿Quién lo escogió? Jesús. Sí, Juanito. Lolo. A ver, no me estás preguntando mi opinión, pero yo te la voy a dar. Dale, chavo, éntrale. Bueno, ya los hermanos han hablado, ¿verdad? Muy completa, ¿verdad? La enseñanza, la aportación que están haciendo. Es lo que hablando en concreto, lo que es el versículo 16, que es bien importante. Vemos cómo el plan de Dios se cumple. Lo mencionábamos el sábado pasado. Y aquí lo vuelve a decir, ¿verdad? Que era lo que Pedro le está diciendo, que es necesario que se cumpliese la escritura. Era necesario, ¿no? Que así sucediera. Entonces, y dice que así como David lo profetizó, ¿no? Y si hacemos un paréntesis ahí,
para ver dónde dice y por qué y cómo exactamente dice en Salmo 41:9. Es donde Pedro está haciendo referencia a esa profecía que David hizo, ¿no? Donde él habla ahí en ese salmo y da el ejemplo de Pedro, de Judas, lo que hizo, ¿verdad? Cómo él fue el guía de aquellos soldados que lo aprendieron, ¿no? Como dice en otra porción de la escritura, ya vimos el precio y como lo mencionó ahí nuestro hermanito, ¿verdad? Que fueron 30 piezas de plata por avaricia o por, pues eso, ¿no? Por avaricioso, ¿no? El diablo se posesiona de Judas y entrega a Jesús. Pero mira, quiero mencionar un poquito acerca de esa profecía que menciona David ahí en su salmo. Déjame, si vamos poquito a Salmo 41:9 para leerlo, ¿no? Y no para estarlo parafraseando, ¿no? Para más o menos en concreto. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa es la versión Reina Valera, ¿no? Hace un momentito mencionábamos acerca del amor que Dios tiene con nosotros y su misericordia. Ahí en Hechos, capítulo 1, estamos hablando de los apóstoles, de los discípulos. Qué privilegio tenían, ¿no? De estar ahí a la par de Jesús. Cuando vemos en la escritura, dice, y vino palabra de Jehová al profeta tal y tal y tal. Hablamos de ese privilegio que el profeta tenía en poder recibir palabra de Jehová, ¿no? Aunque es un privilegio, también tenían una responsabilidad. Es nosotros, como hijos de Dios, como discípulos, tenemos ese privilegio que tenemos la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra de Dios, con ese tesoro? No, ojalá y no pase en nosotros como la parábola del tesoro escondido, ¿no? De que nada más lo tengamos con nosotros y no compartamos ese tesoro. Pero fíjate, uno como discípulo, uno como cristiano, como hijo de Dios, como dice aquí, estamos en paz con Él porque Él nos ha reconciliado. O estamos en paz porque tenemos la confianza de que a pesar de que las dificultades y las tribulaciones que tenemos en este mundo, estoy en paz porque yo sé que Dios está conmigo porque Él me lo ha prometido. Pero como discípulo, Dios nos libre de caer como Judas, ¿no? De que yo le traicione también, porque hay maneras de traicionar a nuestro Señor Jesús, de traicionar a Dios, ¿verdad? Quizás podemos, como dice aquí, alzó contra mí el calcañar. Así como Jesús tenía comunión con sus discípulos, Dios tiene comunión con nosotros, ¿verdad? Quizás al principio de la meditación esta que tenemos ahorita y el sábado pasado, ¿por qué dice esto aquí? ¿Para qué está escrito? Pues como dice la escritura, ¿no? Para nuestra enseñanza. Hay ejemplos buenos que aprendemos de los discípulos que estaban en comunión, que perseveraban y que estaban orando, que estaban rogando. Pero en la escritura también hay ejemplos malos o negativos que sucedieron para que nosotros no caigamos en ellos, ¿verdad? Así como Jesús tenía comunión con sus discípulos, tiene comunión con nosotros. Pero están de ejemplo para nosotros. Los buenos ejemplos para que los sigamos, para que crezcamos en ellos. Los malos ejemplos para que nosotros no caigamos en ellos, ¿verdad? Y en muchos ejemplos nos da la consecuencia de las malas decisiones o de los malos ejemplos. Eso era lo que quería mencionar.
Excelente. Tremendo. Gracias, Juanito. Y ahí está la consecuencia, está en el siguiente versículo, ¿verdad? Se le reventó la panza, ¿verdad? Ahí está. Reventó la panza. Y esa no fue una casualidad. Sabemos que todo pasa por, si no Dios, todo depende de Dios, ¿verdad? En él está todas las decisiones y lo que se mueve y lo que pasa. Esa no fue una casualidad. Y interesante que lo que pasa es conocido, se da a conocer a los demás, ¿verdad? Ese resultado lo sabemos nosotros, pero lo sabía el pueblo de Israel ahí mismo, según el versículo 19. ¿Verdad? Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Muy bien, muchas gracias. Es tremenda la lección que están dando. ¿Quién va a explicar? Entonces, sigan explicando. Ustedes son buenos, pero buenos para explicar. Buenísimos. Para sí, qué bueno. ¿Quién va a explicar el versículo 19, 20? La hermana Zaida que nos lo explique. Ay, Dios mío. Yo estoy oyéndolos a ustedes y aprendiendo. Lo último que dijiste, ¿verdad? Las consecuencias de lo que uno hace, ¿ves? Por eso hay que pensar bien las cosas. Te vienen, sí. Entonces, estoy oyendo todos excelentes. Así que sigan enseñando. Ustedes estudian bastante. Le toca otra vez. Bueno, creo que le toca otra vez a Edward. No sé si David quiere comentar. Todavía no. Entonces, Edward. ¿Estás ahí, Edward? Yo quería comentar, hermano Roberto. Ándele, Jacobo, éntrele, por favor. Hermano, yo quería hacer un enfoque como el apóstol Pedro se basa en las escrituras para proceder, nombrar a un hombre que tome el lugar de Judas Iscariote. Él agarra el libro de los Salmos, como ahí menciona en el versículo 20, ¿no? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. O sea que tenemos aquí un ejemplo, hermanos, que en los asuntos espirituales tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Aunque el apóstol Pedro tenía autoridad para nombrar un apóstol en lugar de Judas Iscariote, él se basó en el Salmo de David, la profecía, para poder nombrar al sucesor de Judas Iscariote. Y cuando nosotros vemos en Hechos 12, versículo 1 y 2, donde Herodes mandó matar a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Juan y Jacobo eran hermanos. En Hechos 12, 1 y 2, Herodes mandó matar a Jacobo. Entonces quedaron otra vez 11 apóstoles. Los había completado Pedro con el reemplazo de Matías por Judas Iscariote. Pero ahora que Jacobo fue muerto, quedaron 11 apóstoles y Pedro ya no dijo vamos a nombrar otra persona que tome el lugar de Jacobo. Porque si ustedes pueden ayudarme aquí, no había una escritura de la profecía, o no había una escritura como en el primer caso, el Salmo de David, que tome el lugar de Judas Iscariote.
¿No había otra base así, parecida, para que el apóstol Pedro se apoye y pueda nombrar un reemplazante de Jacobo? Quiere decir, ahí quedaron los 11 con Jacobo muerto. Quiere decir que esos apóstoles de Cristo son nuestros apóstoles. Ahí terminó el apostolado. Claro, aquí incluimos al apóstol Pablo, quien vio a Jesús, llamado por Jesús, enviado por Jesús, resucitado, y que él es un apóstol en toda la línea. Él mismo lo dice, soy apóstol, no por hombres, ni por hombres, sino por Dios, por Jesucristo. Eso es lo que quería decir, hermano, respecto a los apóstoles. Por lo tanto, hoy en día no tenemos apóstoles. Y si los tenemos, son los apóstoles que tenemos aquí, los apóstoles que Jesús escogió. Menos Judas Iscariote, ¿no? Excelente comentario, hermano, porque eso es importantísimo en cuestión de las enseñanzas falsas que el apostolado tiene que seguir todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? En base de esa cosa, pero ya no lo vemos. Realmente cuando muere Jacobo ya no se ve que fue reemplazado. No se ve el reemplazo. Sí, pero a veces se oye por ahí el apóstol tal, el apóstol esto, de tal iglesia, el apóstol de aquí. Sí. Hay apóstoles que no son de Jesucristo en la palabra de Dios. De Dios es Bernabé. Pero el apóstol es de Jesucristo solamente los 12 y el sustituto Matías después de que murió Judas Iscariote. Es importante aclarar eso y va a salir, el estudio va a salir otra vez cuando lleguemos al capítulo 12. Vuelve a salir ahí, por si hay alguna duda. Tremendo. ¿Algún otro comentario, hermano? Lolo. Hermano Juanito. Fíjate que es bien importante y ahorita el hermano Jacobo me hizo pensar en algo, ¿no? Ya ves que ahorita nos entretuvimos en donde se refiere a Simón, el celote, ¿no? Y ya los hermanos explicaron, ¿verdad? Lo que significa el celote. Y una de las características de ese grupo eran de que eran muy celosos y muy radicales, ¿verdad? Y sabemos que los apóstoles fueron escogidos porque pues Jesús les ve potencial, igual que nosotros, nos ve el potencial. Sabemos que eran hombres del vulgo, ¿verdad? Quizás en algunas ocasiones no nos sentimos preparados para hablar, para enseñar, para compartir, y quizás, ¿verdad? No somos, y quizás es cierto, no somos preparados, no somos competentes, pero Dios nos hace competentes, ¿verdad? Y como decía el hermano, es necesario que recitemos, que hablemos, que vayamos a las escrituras. Y algo que nos caracterice al cristiano debe ser ese apodo o esa característica que tenía Simón de ser radicales, de ser celosos con la palabra de Dios, defenderla, ¿verdad? Celosos de buenas obras, ¿verdad? Que tengamos ese celo de que cuando algo no está bien, corregir o enseñar o instruir, ¿verdad? Porque algunas cosas se pueden hacer por ignorancia o se pueden enseñar por ignorancia, pero uno debe de instruir, debe de enseñar. Y cuando las cosas están equivocadas, también hay que defender, ¿verdad? Dijo Jesús, el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, para Dios no hay puntos medios, ¿verdad? O es bueno, o es malo, o está correcto, o está incorrecto. Y, ¿verdad? Quizás pudiéramos hablar de diferente, de donde salió cada uno. Sabemos que Mateo era recaudador de impuestos y quizás Dios por ese oficio lo escogió, le vio, sabía que era útil para él. Y así como los pescadores de hombres, ¿verdad? Perdón,
los pescadores, que dice en alguna porción de la escritura, dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, mi punto es de que deberíamos de tomar, para mí, esa enseñanza, ¿no? De que algo que caracterizaba a Simón, de donde él venía, de ese grupo, celoso, y hay que ser radical en cuanto a defender la palabra, en cuanto a defender la enseñanza, lo que es defender la verdad. Muy bueno, excelente. El aspecto que defender. Hemos hablado también del cumplimiento de la palabra. Y para ir terminando, el versículo 21 al 22 habla de los requisitos establecidos para ser candidato a ser apóstol. Y fíjese que de los 120, ¿cuántos había? Solamente dos que calificaban, ¿verdad? Dos. Solamente había dos. Eso nos indica también que el plan de Dios no era que siguiera el asunto, porque de ahí en adelante los discípulos iban a ser nuevos, ¿verdad? Quizás no habían atestiguado todo eso. Aquí están los 120 que sí estuvieron ahí con Jesús, quizás desde el principio la mayor parte o algunos de ellos, nada más algunos de ellos estarían ahí desde el principio. Entonces, sobre esa base solamente hay dos que califican, ¿verdad? José llamado Barsabás, que se supone que después es Bernabé, ¿verdad? Y Matías. Hermano Miranda, sí, hermanito. Bueno, quería ver solamente resaltar el punto del por qué Lucas quiere que nosotros sepamos el precio de la traición de Judas. Recordar que Judas devolvió el dinero, ¿verdad? Cuando él va y se presenta ante los sacerdotes y dice que él devolvió el dinero, las 30 piezas de plata. Entonces, lo que Lucas quiere darnos a conocer ahí en el versículo 18 de Hechos es que él compró su muerte o compró eso que estaba ya profetizado por su infamia, es decir, por su materialismo más que nada, porque él conoció del Espíritu Santo, él disfrutó con Jesús. Y sin embargo, Lucas quiere que nosotros sepamos cuál fue su precio, cuánto costó eso, o sea, hasta dónde lo llevó su amor al dinero. Eso es algo que nosotros tenemos que meditar, porque meramente Judas también era un judío, ¿verdad? Y como judío cumplía la ley, es decir, evitaba ciertos pecados como judío, pero tenía uno que era la ambición, ¿verdad? Como es lo que puede llevarnos en este caso a perder todas las bendiciones de nuestro Dios. Entonces es necesario entender eso, que Judas sí devolvió el precio del dinero por el cual traicionó a Jesús queriendo limpiar su conciencia, pero más que nada quien lo llevó allá fue su traición, fue su amor hacia el dinero. Y el versículo 21, bueno, por eso Lucas está explicando que este hombre perdió su apostolado por esa razón, y el versículo 21 y 22 ahora van a elegir a estos hermanos quienes pues al parecer tienen un corazón limpio, ¿verdad? Y tienen aparte de estar con Jesús desde que comenzó su ministerio, ahora van a ser elegidos porque quien los va a elegir es Dios, como ya dijeron, pero también se ve esta parte, el corazón, ¿verdad? Aunque había muchos hermanos y tal vez ellos calificaban o no porque no habían estado, pero bueno, vemos este motivo, porque uno fue elegido y el otro no. Yo creo que también merece el punto importante de que Dios es el quien examina nuestros corazones, ¿verdad? Y es importante eso. Nada más, hermano, quería comentar esa parte. Hermano. Mi hermano Jacobo. ¿No? No, hermano. Es que lo vi con ganas de hablar. Estaba Yo tengo rascando una la pregunta, cabeza. Robertito. Sí, hermanita Elizabeth, dígame. Me estaba rascando la cabeza. En cuanto a la muerte de Judas Iscariote, aquí dice que se cayó en el mismo terreno que adquirió y se desprendió todo de él. Pero también hay otra parte que él va y se ahorca. ¿Cómo murió? Esa es mi pregunta.
Bueno, eso yo sé que Jacobo puede contestar eso definitivamente. Bueno, No porque esté viejito y que estuvo allá, porque no es tan viejito tampoco. Bueno, los dos relatos, hermanas, se complementan. Es decir, uno dice, como los evangelios, que se ahorcó. Y Lucas, y el libro de Hechos lo escribió también Lucas. Y complementa entonces que se cayó, ¿no? La persona de Judas Iscariote ahorcado ahí. Luego de unas horas, entonces el cuerpo se va descomponiendo y por su propio peso, ¿no? El cuerpo cayó y se partió. O bien la soga se rompió o se deslizó. El asunto es que el cuerpo al caer se parte, ¿no? No es que son dos muertes que se contradicen, dos formas de morir, sino que es lo mismo, son dos relatos que hacen completo la narración, cómo ocurrió. Como dos procesos, pero es el mismo fin. Gracias. Amén, sí. Amén. Ok, bien. Ok, si alguien quiere comentarnos entonces el versículo 24 principalmente y terminar hasta el 26. Ya lo hemos leído para terminar. Porque ya son, bueno, nos quedan 4 minutos. Joshua está pensando mucho. Aunque tenemos la vida eterna, tenemos la eternidad para seguir estudiando, pero de menos aquí algunos ya tenemos hambre. Yo quería comentar algo de lo que estaba diciendo ahorita el señor, ¿no? Claro, estoy aprendiendo, ¿no? Nunca me imaginé que eso era así, que Judas se ahorcó y después el cuerpo de él que se deslizó de la soga y se partió, ¿no? En el piso. Entonces, no sé, me parece como él dijo, hay dos versiones, pero ahorita aprendiendo es que sé que pasó eso, pues. Nunca en mi vida lo había oído, pues. Es proceso largo siempre, o sea, el proceso de la cruz también, clavo por clavo. Cada cosa que se hizo. Entonces, vamos a terminar con los últimos 3 versículos, especialmente el versículo 24, que creo que es el principal. Ya apareció David. No el rey David, pero sí David. Déjeme putear aquí. Dice así el 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál eliges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y le echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Solo para comentar rápidamente, se confunde muchas veces lo que significa echar suerte. Algunos de las sectas o denominaciones promueven echar suertes o el ministerio o la falsa doctrina de prosperidad, en cual no vemos esto. Ya hemos estado escudriñando y leyendo que es acerca del corazón. Dios conoce cada corazón de cada uno de nosotros, nuestras intenciones. Entonces, la única manera que nosotros podemos ser discípulos verdaderos, seguidores de Él, servirle a Él, es con el corazón. Eso es lo único que nos manda nuestro Señor Jesucristo, que le obedezcamos, pero que le entreguemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, bueno, todo nuestro ser. Y por eso me gusta el 24, donde dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál eliges de estos dos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que seguir adorando
a nuestro Padre Celestial con todo el corazón, para así poder entender y captar la misericordia y la voluntad de Él y el propósito de Jesucristo en nuestra vida. Así que quería comentar eso. Bendiciones, hermano. Ok, gracias, David. ¿Alguno más aquí quiere hacer algún comentario para finalizar, hermano Jacobito? Hermano Roberto, Sí. es verdad que echaron suertes, pero eso, digamos, como era una costumbre, ¿no? Pero eso no decidió la elección o ser escogido de Matías, como dice el versículo 24, y el hermano comentaba, ¿no? El apóstol Pedro dice, tu Señor, ¿no? Que conoce los corazones. Entonces muestra cuál de estos dos has escogido. Eso está por encima, entonces, de la suerte. Eso no decidió que Matías sea elegido, fue decisión de Dios. En todo caso, movió la suerte en la forma como hicieron para que Matías sea el escogido. Dios lo decidió. Dios conoce los corazones, como explica el hermano David. Obviamente, o sea, Dios tiene el poder sobre todo, inclusive sobre las suertes. Amén. En uno de los profetas, cuando está hablando de la trágica invasión de los babilonios hacia Israel para conquistar Israel, dice que ellos echaban suertes y echaban las saetas, las flechas, las echaban al aire y por donde caían, ahí tenían que ir. Y dice que aventaron sus saetas y cayeron en dirección de Jerusalén. ¿Verdad? ¿Quién hizo eso en realidad? Era el plan de Dios. Era el plan de Dios que fueran allá a hacerlo. Entonces no es hecho, o sea, Dios controla absolutamente todo lo que quiere controlar, inclusive, si puede controlar los mares y la naturaleza, obviamente puede controlar eso también. Hermana Alex, por favor. Bueno, había estado calladita solo escuchando. Esta palabra me parece a mí sumamente importante para estos tiempos, la elección de Matías, porque hay tantas personas que se hacen llamar apóstoles y esta palabra pues no la debemos tener nosotras como de memoria a la hora de defender la sana doctrina para poder enseñar de que ya en estos tiempos no hay apóstoles porque las condiciones están completamente establecidas en la palabra de Dios para ser apóstol y hoy en día ya no puede absolutamente nadie ser llamado apóstol. Y esto es porque cuando en una oportunidad alguien se me acercó para hablarme de Dios antes de que me llegara un hermano de la Iglesia de Cristo, yo fui llevada ante una persona que se decía llamar apóstol y entonces, claro, yo ignoraba completamente la palabra de Dios y por mucho tiempo pues lo escuché y lo consideraba un apóstol de Dios. Por cierto, él murió de cáncer en la garganta. Y pero entonces, así como yo era completamente ignorante, pues sabemos que el mundo también, cuando era ignorante en el mundo, sabemos que el mundo es ignorante con respecto a esto y esta palabra pues nos ayuda a que nosotros podamos enseñar de que ya en el día de hoy no hay apóstoles, pues, porque ya nadie puede cumplir las condiciones establecidas en la Biblia para que alguien pudiera optar, tener ese ministerio. Gracias. Gracias, Alex. Hermano Miranda, también algo del número completo, de que a pesar de que habían muchos, únicamente se elige a uno. Si hubiese querido Dios o Cristo Jesús que hubiesen mucho más apóstoles, con los 120 era yo creo que un número muy bueno, ¿no? Y si excluimos mujeres, ponle unos 20, 30 apóstoles, ¿no? Pero no era eso
lo que Dios había establecido. Por eso tiene que recurrir a Dios, y Dios, tú que conoces todo, ¿no? Tú que sabes, y lo que has pues lo que vas a escoger, eres tú el que manda, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un número completo, son 12, aunque Pablo también es elegido, pero también se entiende el propósito de Pablo. Y si Dios hubiese querido también otros mensajeros como Pablo, pues hubiese elegido a otros. Pablo destaca a muchos hermanos, el mismo Timoteo, Tito, en la carta de los Romanos, en el capítulo 16, muchos hermanos, ¿verdad?, que eran compañeros de Pablo de milicia, y ninguno de ellos se les nombra como, se les da el título de apóstol en ese sentido de que hayan estado con Jesús. Solamente comentar eso, ¿no? Para que estemos claros en ese sentido de que Cristo, o que los apóstoles escogieron nada más a uno. Buenísimo. Gracias, Edward, otra vez. Ok. Bueno, vamos a dar por terminado esto. Ya nos pasamos 5 minutos más. Muchas gracias a todos por su presencia y su atención y su participación y sus preguntas. Y si quedó alguien con alguna duda, véngase el próximo sábado a la misma hora, al mismo canal. Y aquí lo recibimos y le damos la oportunidad de platicar y hablar para conocer y más la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a aprovechar este momento entonces para pedirle a mi hermano Juan Lugo, nos hace el favor de pedirnos en oración. Claro que sí, hermanos. Vamos a dirigirnos en palabras de oración al trono de nuestro Dios para agradecerle por esta gran bendición que nos ha dado de poder escudriñar su palabra en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro, por favor. Bendito Padre, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Santificado Padre, y bendito sea tu nombre. En esta hora, mi Señor, nos dirigimos delante de tu divina presencia una vez más. Agradecidos, Padre, por esta gran bendición que nos das de podernos reunir en tu santo nombre, para que juntos, Señor, escudriñemos la Escritura y aprender así más de ella. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado la atesoremos, la guardemos en nuestro corazón, Señor, y la podamos utilizar en el momento oportuno. Permite que tu pueblo, Padre, aquí reunido en esta hora, tenga la sabiduría necesaria para poder practicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser luz para aquellos que aún están en la oscuridad, Señor. Que esto que hemos aprendido pueda ayudarnos a enseñar a las personas que están en el error, Señora, que conozcan la verdad. Te suplicamos humildemente, bendiga a nuestro hermano Miranda, ayúdalo, Señor, síguelo bendiciendo, síguelo cuidando, síguelo protegiendo, para que nuestro hermano siga ayudándonos a entender tu palabra y a escudriñarla. Bendice a cada uno de mis hermanos que se reunieron en esta mañana. Sé grandemente con ellos, Señor, y si alguno de ellos tiene alguna petición en su corazón, Padre, tú la conoces. Te pedimos, Padre, de la mejor manera que obres en el beneficio de cada uno de tus hijos. Despídenos, Señor, y danos la oportunidad de podernos congregar la próxima semana, si es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todo y te damos gracias. Amén. Amén. Amén.